Iglesia amada, como les he mencionado, hoy finalizamos este estudio en el libro de Esdras y quiero iniciar esta mañana poniendo en su mente una imagen. Imaginen por un momento que estamos gravemente enfermos. Supongamos esto. Pues, tal vez has estado experimentando síntomas terribles, debilidad y dolor constante y finalmente decides acudir al médico y el médico, tras una serie de exámenes exhaustivos, determina que hay un diagnóstico devastador. Te dice que la única cura para tu condición es una cirugía profunda, es una intervención que es muy dolorosa, es profundamente invasiva y que después de ese proceso vendrá un prolongado y difícil tiempo de rehabilitación. Muchas personas ante ese panorama tan desalentador, por el temor, prefieren evitar la cirugía y optan por tomar analgésicos para no tener que sufrir el dolor de la recuperación. Sin embargo, evitar la cirugía podría causar la muerte. Y mis amados hermanos, traigo este ejemplo a colación porque en muchas ocasiones en nuestra vida espiritual el pecado opera de la misma manera. Es como esa enfermedad mortal que no puede ser tratada con paliativos, no puede ser tratada con medicamentos para minimizar el dolor. Debe ser tratado de una forma radical. Así es el pecado en nuestra vida. Ese es un cáncer que se adhiere a nuestras almas, que nos destruye, que nos corrompe, que nos separa de nuestra comunión con el Señor. Y por eso nosotros no podemos tratar con él de una manera mínima. A veces la superficialidad espiritual nos lleva entonces a tratar con el pecado de una manera liviana y decir solamente lo siento de una manera superficial cuando hemos pecado, cuando realmente lo que nosotros necesitamos es extirpar el cáncer en nuestra vida. A veces pensamos que una oración rápida antes de dormir es como ese analgésico espiritual que adormecerá nuestras conciencias y que calmará nuestros espíritus cuando hemos pecado. Pero el Señor en su palabra nos recuerda, amados hermanos, que la cura contra el pecado y contra la enfermedad requiere una intervención radical de parte de nuestro Dios. Es algo que incluso nosotros no podemos tratar por nuestras propias fuerzas. Y precisamente es lo que nosotros nos encontramos en el capítulo que hoy estaremos estudiando. El pueblo de Dios había regresado del exilio en Babilonia por pura misericordia de Dios, por la misericordia divina, y el Señor les había permitido reconstruir el templo, volver a ser nación. Pero en ese momento, al final de la historia de Esdras, ellos se encuentran en una crisis moral muy profunda. A pesar de haber sido liberados, ellos hicieron algo que la ley claramente había prohibido: casarse con mujeres de esas naciones vecinas, haciendo que esa simiente santa que eran ellos, separados para Dios, se contaminara con una serie de prácticas idólatras y paganas. Y esto no era simplemente era una cuestión cultural, era algo mucho más allá. Es una enfermedad espiritual que amenazaba su misma existencia como el pueblo del pacto de Dios. Y la historia ya les había demostrado precisamente lo que ocurría cuando la idolatría se mezclaba en medio de ellos. Eso había producido que fueran destruidos y llevados al exilio. Así que era necesario tomar decisiones radicales. Y esto nos lleva, hermanos, a considerar varios aspectos que quiero mostrar en esta mañana. Y es precisamente que veamos que el verdadero arrepentimiento ante el pecado exige dolor profundo, una confesión pública y acciones concretas para restaurar la comunión con Dios. El pecado debe ser tratado de manera radical y debe empezar con un dolor profundo. Debe producir una confesión y debe ser acompañado con acciones concretas para restaurar la comunión con Dios y para entender verdaderamente cómo Dios quiere que tratemos con nuestro pecado hoy. Y para que podamos experimentar verdadera sanidad, debemos observar precisamente las respuestas del pueblo de Israel en este momento, en ese proceso doloroso, en ese proceso de restauración que el Señor estaba haciendo y que vamos a ver nosotros en este capítulo. Es por eso que mi objetivo en esta mañana, iglesia, es que podamos ser desafiados como congregación a no conformarnos con sentir simplemente un remordimiento por el pecado, a sentirnos mal porque hemos pecado y digamos, sí, pequé, hice mal. No, iglesia, que tomemos decisiones firmes, que tomemos decisiones radicales, que tomemos decisiones obedientes para honrar al Dios del pacto que nos ha llamado a salvación.
¿Cuáles son entonces las evidencias de un arrepentimiento genuino que restaura verdaderamente nuestra relación con Dios? ¿Cuáles son las evidencias de un arrepentimiento genuino que restauran verdaderamente nuestra relación con Dios? El arrepentimiento que restaura exige dolor profundo, confesión sincera y obediencia radical. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en este sermón que yo he titulado El costo de la restauración, un arrepentimiento sincero. El costo de la restauración, un arrepentimiento sincero. Necesitamos estudiar esto, iglesia, y necesitamos aplicarlo a nuestras vidas. Y lo primero que nosotros debemos ver en este sentido es lo que encontramos nosotros en los versículos 1 al versículo 5. Acompáñenme por favor a leerlos, y yo he puesto como título este punto: un dolor genuino que nos moviliza a la acción. Un dolor genuino que nos moviliza a la acción. Esdras capítulo 10, versículo 1 al versículo 5, dice la palabra del Señor. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor, de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Iglesia, el dolor que produce el arrepentimiento, o más bien el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento sincero, comienza con un profundo quebrantamiento frente a la santidad de Dios. Es lo que el Señor nos llama a experimentar, o lo que el Señor nos va a guiar a experimentar. Y nosotros nos encontramos precisamente con una de las escenas más conmovedoras del Antiguo Testamento. En ella nosotros vemos a un líder espiritual profundamente impactado por lo que está pasando en la nación de Israel. Un sacerdote y un escriba que había llegado a enseñar y con el firme propósito de transmitir la ley del Señor, pero acaba de enterarse de un profundo pecado que está aquejando a la nación de Israel. Y contrario a lo que solemos hacer muchos de nosotros, o lo que en muchas ocasiones pasa, el pecado no se minimiza, el problema no se minimiza. Esdras no trata de justificar a nadie, ni siquiera a los líderes. Él no ocultó el pecado. Muy diferente, iglesia, a como ocurre en muchas partes. El pecado, especialmente de los líderes, es minimizado y ocultado. Y eso le hace un terrible daño a la iglesia, o le ha hecho un terrible daño al evangelio de Jesucristo. Pero no, Esdras no actuó de esa manera. El texto nos dice que él oraba, y recuerden que él estaba haciendo esta oración para ser escuchada por el pueblo. Él lloraba amargamente y se postraba públicamente delante de la casa del Señor, en presencia de todo el pueblo. Así que pensemos en estas tres acciones, iglesia. Él confesó, él lloró y él se postró. En primer lugar, Esdras hace confesión. Aquí confesar no es simplemente informar algo que Dios ya sabe. No, confesar acá es más allá. La confesión pública es un acto de adoración delante del Señor. Es un acto en el que el infractor, en que aquel que ha pecado rinde su voluntad a la santidad de Dios y restituye la justicia divina. Se pone a cuentas con el Señor y dice lo que ha hecho. Esa es la confesión. Y recuerden que Esdras aquí hizo algo tremendo, porque Esdras ha asumido el dolor como propio, ha asumido la culpa como propia. Él dice en su oración: nosotros hemos pecado. Se incluye, no se abstrae de lo que ha pasado. Él asume ese dolor como propio y se identifica con su nación, como nosotros lo estuvimos considerando la semana pasada. Pero no solamente está diciendo esto, sino que hay una acción física. Primero hay llanto, lloraba amargamente. Y estas no son lágrimas como para tratar de manipular. ¿Han visto a aquellos niños que cuando han hecho algo malo lloran como para que no les vayan a pegar? Ese llanto manipulador. No, no son esas lágrimas de cocodrilo para manipular. Es el pueblo que entiende que no puede lavarse por su culpa, que necesita ser limpiado de su maldad.
Es ese llanto y ese dolor profundo que se demuestra no solamente con el llanto, sino con la tercera acción que hace Esdras de postrarse. Esdras se está arrojando, es lo que implica el texto, arrojándose literalmente al suelo continuamente en un acto físico que refleja profunda vergüenza e indignidad delante de Dios. Recuerdan ustedes que en Esdras capítulo 9 él dice que no era capaz de levantar la mirada al cielo delante de Dios. Así que lo que hacía era postrarse, humillarse con el rostro en tierra delante del Señor constantemente por lo que había ocurrido. Ese profundo dolor, esa humildad y esa acción pública fue un poderoso agente de convicción para el pueblo. Lo que Esdras hizo produjo en el pueblo una reacción. La escena fue impactante, iglesia, porque dice la palabra del Señor que una multitud de hombres, de mujeres, incluso de niños, se juntaron con él y comenzaron a llorar amargamente por lo que había ocurrido. Ese fue un sermón perfectamente ejemplificado, de tal manera que aún las emociones de las personas que estaban viendo lo que estaba ocurriendo actuaron. Es lo que produce el pecado, amargura, dolor. Esa tristeza de Esdras fue contagiosa y el Espíritu Santo usó ese quebrantamiento para despertar la conciencia adormecida de la nación de Israel. La conciencia de aquellos que no se habían dado cuenta del pecado que habían cometido. Pero no solo esto, fue un dolor genuino que produce esperanza y determinación, no parálisis. Mis hermanos, creo que cuando nosotros somos convencidos del pecado, cuando nos damos cuenta de nuestra condición, llorar es el comienzo indispensable del dolor que estamos sintiendo seguramente cuando hemos hecho lo malo. Pero no puede ser el final del proceso. Necesitamos ir más allá. Tiene que producirse un cambio, una transformación. Esa tristeza que muchas veces sentimos cuando hemos hecho lo malo delante del Señor no nos debe dejar paralizados, porque ahí no se va a producir el cambio ni la transformación. Eso puede ser en muchas ocasiones simple remordimiento, no arrepentimiento genuino. Y ahí es donde entra en escena este hombre que es importante en el versículo 2, Secanías. Secanías es un hombre que hace algo tremendo. No se queda paralizado. Mientras Esdras está abrumado por lo que está ocurriendo, Secanías interrumpe el lamento con esta declaración poderosa. Y es lo que vemos nosotros en el versículo 5, invitándole a Esdras a levantarse. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Mis amados hermanos, qué palabras tan tremendas. Hemos pecado, pero aún hay esperanza. Iglesia, eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento. Darnos cuenta de que cuando nos acercamos a Dios y confesamos nuestros pecados, hay esperanza. Esdras no tenía que quedarse con el dolor, ni el pueblo tenía que quedarse con el dolor de lo que estaban viviendo. Hay esperanza si hay genuino arrepentimiento, si hay cambio. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Esa es la esperanza de la que está hablando Secanías. Hay esperanza a pesar del pecado. Así que podemos ver la valentía de este hombre. Y para este hombre, esto que está haciendo no era mínimo. O sea, si continuamos leyendo la palabra del Señor, en el versículo 26 dice que su padre estaba involucrado en esto. Su padre estaba involucrado en esto. El padre de Secanías, llamado Jehiel, era culpable de uno de estos pecados. Es mencionado como uno de los culpables de haberse casado con mujeres extranjeras. Eso significa que para Secanías el confrontar el pecado lo tocaba directamente a él y a su familia. Pero a pesar de que el pecado involucraba a su familia, él priorizó la gloria de Dios. Él hizo algo que en muchas ocasiones nosotros no hacemos. Cuando el pecado nos afecta a nosotros o a alguien de nuestra familia, tratamos de minimizarlo y tratamos de disimular las cosas o de tratarlas de arreglar a nuestra manera. Pero no, Secanías confronta el pecado y él animó precisamente a Esdras que asumiera su responsabilidad. Levántate porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra.
Estas palabras me impactan porque son muy parecidas a las que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y a Josué se le está diciendo: esfuérzate y sé valiente para la conquista. Pero iglesia, cuando hay que confrontar el pecado, también se necesita ser esforzado y ser valiente. Y asumir la obligación y asumir la responsabilidad. Poner manos a la obra. El pecado como cáncer debe ser extirpado, debe ser tratado. Esdras por eso se levantó y de inmediato asumió la responsabilidad, hizo jurar a los príncipes, a los sacerdotes, a los levitas de que actuarían conforme a la ley de Dios. De hecho es lo que le dice Secanías: levántate porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Y en el versículo 3 le ha dicho que esto era con respecto a los que temen el mandamiento de nuestro Dios y debía hacerse conforme a la ley. Así que iglesia, esto es bien importante porque Él plantea la solución. Él propone hacer un pacto con Dios nuevamente y comprometerse a que harían lo que tendrían que hacer. Despedir a esas mujeres extranjeras, a los hijos nacidos de ellas. Y era duro. Era algo que no sería fácil, pero tenían que asumirlo. De hecho, porque así estarían cumpliendo la ley. La palabra aquí que se usa para despedir es la misma que en Deuteronomio 24:2 se usa para hablar acerca del divorcio. Cuando se habla acerca de dar carta de divorcio. Ellos tenían que hacer una resolución. Y no era una resolución ligera ni impulsiva, era una dolorosa cirugía espiritual que estaba fundamentada precisamente en la palabra. Deuteronomio capítulo 7, quiero que me acompañe allí. Deuteronomio capítulo 7, el versículo 1 al versículo 6. Y que la semana pasada también consideramos cuando hablábamos acerca de esa oración que hizo Esdras cuando estaba confesando el pecado. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 7, versículo 1 al versículo 6. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirán pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser de un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese es el fundamento sobre el cual ellos tenían que tomar la decisión. ¿Sería fácil? No. Pero como con el pecado, las decisiones se tienen que tomar radicalmente, radicalmente. Eso implicaba tomar manos a la obra y hacer lo que se tenía que hacer. Por eso Secanías somete esta decisión al consejo de mi señor, hablando acerca de la autoridad de Esdras y del respaldo de aquellos que estaban con él, literalmente aquellos que temblaban ante el mandamiento de Dios. Aquellos que tiemblan ante la palabra saben que no deben negociar con el pecado. Tienen que tomar decisiones radicales. Mis amados hermanos, aquí vemos precisamente el argumento que he planteado. El arrepentimiento que restaura no se conforma con derramar lágrimas, nos exige asumir el gran costo de nuestra desobediencia, cortar de raíz todo aquello que nos separa de Dios y tomar las decisiones difíciles basados en el inquebrantable consejo de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el pecado. No lo podemos minimizar. Necesitamos tomar decisiones radicales. Es lo que Pablo le dice precisamente a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 7, el versículo 8 al versículo 12. Acompáñenme por favor allí, cuando habla acerca de la tristeza que es según Dios. Y miren lo que produce la tristeza que es según Dios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 8 al versículo 12. Dice la escritura: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté
porque veo que en aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué deseo, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Iglesia, Pablo le habla a la iglesia de los Corintios escribiéndoles precisamente acerca de una dura carta en donde les hablaba acerca de su pecado y que tenían que enfrentarlo y tomar decisiones radicales. Esto entristeció a la iglesia, produjo una tristeza tan profunda que los llevó al arrepentimiento. Es la tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento. Es la tristeza que nosotros debemos sentir por el pecado, el dolor profundo por el pecado. Es lo que sintió Esdras básicamente. Dolor, llanto, el postrarse y no querer levantarse porque ha ofendido al Dios de la gloria. Y esa tristeza, ese sentimiento que en muchas ocasiones nosotros queremos evitar a toda costa. ¿A quién le gusta estar triste? De hecho, si una persona está en constante tristeza, nosotros nos preocupamos. Pero mis amados hermanos, la tristeza que es según Dios produce algo en nosotros. No es la tristeza del mundo que simplemente nos hace sentir mal por un momento y que después nos permite continuar, sino que la tristeza que es según Dios produce en nosotros arrepentimiento para salvación, que nos lleva a confesar nuestros pecados, en la cual el Espíritu Santo nos moviliza en transformación. Es como cuando, iglesia, cuando tú tocas la estufa caliente, ¿cuál es tu reacción? Tú no te quedas con tu mano en la estufa caliente. De inmediato levantas tu mano porque sabes que permanecer allí te va a causar un profundo dolor más intenso. Ese mecanismo de defensa que tiene tu cuerpo te produce a ti salvación. Te evita una herida mucho mayor. Iglesia, es la tristeza que es según Dios, el dolor de nuestro pecado frente a Dios nos hace retirar nuestras manos de la iniquidad y nos moviliza a buscar la pureza delante de Dios. Es por eso que Esdras se moviliza. Esdras se levanta y hace jurar al pueblo, a los líderes del pueblo, de que harían lo que se ha comprometido. Y cuando el pueblo se propone separarse de su pecado, Esdras no se queda solo allí, con el entusiasmo del momento. Él se levanta y hace curar a aquellos que se han comprometido, a los líderes y al pueblo, porque sabe que el verdadero arrepentimiento requiere un compromiso firme y duradero. Requiere estar amarrado a la obediencia antes de que las emociones pasajeras puedan hacerle cambiar de opinión. Cuando una persona debe cambiar, debe hacerlo inmediato, porque si deja tiempo, después va a ser más difícil. Pero mis amados hermanos, llorar en el altar no fue lo último que hizo Esdras. Ese dolor piadoso, al igual que a ellos, debe llevarnos a nosotros a enfrentar el mal de una manera radical. Y eso es precisamente lo que hace Esdras y que nos lleva al siguiente punto y que nosotros vemos en los versículos 6 al 11. Y es una confrontación radical contra el pecado, una confrontación radical del pecado. Versículo 6 al versículo 11, dice la palabra del Señor. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonadán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hizo pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Iglesia, esa confrontación radical contra el pecado exigía precisamente que el arrepentimiento fuera acompañado con obediencia del pueblo, y eso implicaba incomodidad. Eso no iba a ser fácil para ellos. Después de asegurar el compromiso que hicieron, después de hacerlos jurar,
Esdras no se quedó como haciendo nada mientras todo esto ocurría. Esdras continuó orando. Lo que podemos interpretar acá es que Esdras entró en un ayuno total durante 3 días sin comer pan ni beber agua. Y esto nos enseña que no basta solamente con hacer una resolución ni hacer promesas externas. Hay que sentir el dolor. Esdras siguió sintiendo el dolor hasta que las cosas no cambiaran. Ese dolor de haber ofendido al Señor lo llevó a seguir orando, a seguir intercediendo. Él sabía que un juramento no garantizaba automáticamente que viniera la misericordia de Dios. Por eso se postró ahora en secreto y continuó en oración al Señor. Y esto, iglesia, es un desafío para nosotros. El arrepentimiento que verdaderamente restaura exige tomar decisiones radicales. No solamente en privados, no solamente en público, sino también en privado. Pero también demanda que sigamos llorando por nuestro pecado y busquemos desesperadamente la misericordia del Señor. Que sigamos en oración clamando al Señor. Y una vez que los líderes actuaron y se emitió esta proclamación pública por toda Judá y por toda Jerusalén, todos los exiliados debían reunirse en un corto plazo. Mis amados hermanos, eso es de la misma forma con el pecado. Tratar con el pecado, tú no lo puedes posponer. No es la semana que viene. Es lo más pronto que puedas hacerlo. Eso no es algo que tú puedes dejar para después. Tienes que actuar con el pecado. Esdras llama y convoca, y se convoca a todo el pueblo. Y esto tenía que ser muy tomado en serio, tomado muy en serio. Aquel que no acudiera tendría una sanción. Tendrían que le confiscarían todo lo que tenía. Eso es lo que significa que decomisarían su hacienda, todos sus recursos, su terreno, sus propiedades, sus recursos, todo sería confiscado. O sea, esto implicaba para ellos una gran responsabilidad. Quien no asumiera esa responsabilidad de ir dentro de 3 días lo perdería todo. Así que todos estaban comprometidos, sabiendo que si no lo hacían, perderían todo y serían excluidos, expulsados de la asamblea. Y esto demuestra que cuando se trata con el pecado no hay espacio ni para la tibieza ni para la complacencia. El pecado se trata radicalmente. Y a los 3 días, dice la palabra del Señor, toda la asamblea se reunió en la plaza de la casa de Dios. Era el mes noveno, un tiempo más o menos equivalente a finales de noviembre y diciembre. Y nos dice la palabra del Señor que esa es una época de invierno en Israel. Se estaba lloviendo torrencialmente. Así que imagínense el escenario. Miles de personas al aire libre, bajo una lluvia muy, muy torrencial, el frío impactando sus cuerpos. Y dice el versículo 9 que el pueblo estaba temblando, no solamente por la lluvia, sino por la seriedad del asunto. Eso es lo que pasa cuando se trata con el pecado. Se tiembla ante eso. Estaban mojados, estaban incómodos, estaban muertos de miedo ante la inminente ira del Dios Santo. El verdadero arrepentimiento, iglesia, no ocurre en la comodidad. El verdadero arrepentimiento produce incomodidad. A menudo requiere que pasemos por tormentas de confrontación en donde nuestra carne tiembla, pero nuestro espíritu es purificado. Eso es lo que pasa con el pecado. Y el liderazgo debe asumir ese llamado al pecado y exigir la separación. Y es lo que hicieron. Mire lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Dice, y se levantó el sacerdote Esdras. Versículo 9 al versículo 11 dice, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes que eran del mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de Dios, temblando con motivo del asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Esa fue una demanda monumental. Esdras exigió confesar el pecado, dar gloria a Dios y ordenó la separación radical de esos pueblos y esas mujeres paganas.
Y esto daría como resultado que la ira del Señor se apartaría. Esa fue una demanda monumental. Es como una cirugía de corazón abierto. Por eso toda la asamblea respondió diciendo, hágase conforme a tu palabra. Ellos estaban dispuestos a asumir el costo de la obediencia. Porque era preferible el dolor emocional que caer en las manos del juicio implacable de Dios. Eso es lo que estaba en juicio. Es lo que estaba en juego, perdón. ¿Qué es preferible? ¿Sentir el dolor emocional por un momento o experimentar la justa ira del Dios Santo? Por eso Esdras los llama a ellos y les dice, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. En la Biblia, confesar el pecado no es simplemente informarle a Dios que nos equivocamos para aliviar nuestra conciencia, es un acto de adoración. Recuerda, esas palabras nosotros ya las hemos escuchado en las Escrituras. Josué se las dijo a Acab cuando su pecado fue descubierto. Dad gloria a Dios. Confiesa qué fue lo que hiciste. ¿Y qué hace Acab? Tiene que decir lo que hizo. Y eso es un acto de adoración. Nosotros dejamos de poner excusas, dejamos de justificarnos, dejamos de culpar a nuestras circunstancias o a otros y le damos la razón a Dios. Aceptamos su veredicto y pedimos que se haga su justicia en nosotros. Esdras le está recordando esto al pueblo, que ellos sirven al Dios del pacto y aquel que ha sido fiel generación tras generación demanda nuestra lealtad exclusiva. Sin embargo, este pasaje hace algo tremendo, nos advierte que las lágrimas y las palabras son completamente vanas si no hay cambio, si no hay transformación, si no hay un cambio de conducta. Eso tiene que estar acompañado, no es lo que tú digas, es lo que tú debes hacer también. Por eso, Él los llamó a separarse. Eso que están haciendo, tienes que dejarlo. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios? El que confiesa su pecado y se aparta. Es lo que Esdras les está diciendo a ellos. Mis amados hermanos, el Señor nos llama hoy a separarnos de todo aquello que nos separa de Él. El Señor hoy nos está llamando a separarnos de todo aquello que nos separa de Él. El verdadero arrepentimiento no solamente llora en el altar. Mis amados hermanos, creo que uno se puede sentir profundamente conmovido con canciones como las que cantamos esta mañana. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Hermanos, para mí es inevitable que no se me agua en los ojos cuando canto esa canción porque entiendo el peso de lo que eso significa. Pero iglesia, el pecado no solamente tiene que ver con las lágrimas. El pecado tiene que ver con las acciones de lo que yo voy a hacer a continuación de eso. El verdadero arrepentimiento no solamente llora en el altar, se levanta valientemente para arrancar el mal de raíz y para caminar en obediencia total. El verdadero arrepentimiento se levanta de las rodillas para corregir lo que ha hecho mal. Eso es lo que está haciendo el pueblo. Por eso, si tu arrepentimiento no cambia tu conducta, es un arrepentimiento falso. Solamente es remordimiento. El verdadero arrepentimiento te lleva a cambiar y a restituir. Es como lo dice el apóstol Pablo, el que robaba, no robe más. Que devuelva lo robado, que trabaje con sus manos y ayude a otros. El que es mentiroso, ¿qué debe hacer? Debe decir la verdad. El que está en una relación ilícita debe cortarla de raíz. Y así sea cual sea el pecado con el cual tú estás tratando, con el que estamos tratando, debemos tratarlo de raíz. Debemos abandonarlo. Esdras por eso demandó una cirugía mayor en ese cuerpo infectado de Israel. No bastaba solamente con que el pueblo dijera, lo siento, Señor, es que somos débiles, somos humanos. No, había que aplicar el bisturí y extirpar el mal de la comunidad sin importar cuánto se sangrara en el momento. ¿Han visto ustedes esas escenas de las películas en donde se operan a esas personas y empiezan a sangrar profusamente y se tiene que buscar dónde está el motivo del sangrado? No importa cuánto sangremos cuando se está extirpando el pecado. Dios está obrando en nuestras vidas y Él se encargará de nosotros y nos restaurará. Y esto implica nuestra salvación.
Y finalmente debemos comprender que este compromiso radical no se hace impulsivamente, a la ligera, sino a través de un proceso que implicaba orden y que demandaba una rendición de cuentas. Y que es lo que queremos ver en la última parte, que yo he titulado un proceso ordenado de purificación y rendición de cuentas, versículo 13 al versículo 44. Dice la palabra del Señor. Dice, y respondió toda la asamblea, versículo 12, perdón. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se hagan conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso. Y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se quedan en lugar de toda la congregación. Y todos aquellas, perdón, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio. Fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas, y todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadad, y de los hermanos de Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Hananí, Zebadías, y de los hijos de Arín, Maasías, Eliasías, Semaías, Jehiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael y Josabad y Elasa. De los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, que es Kelita, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib. De los porteros, Salum, Telum y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaía. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeromot y Elías. De los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeromot, Sabad y Asisa. De los hijos de Bebai, Joanán, Hananías, Sabdai, Atlai. Y los hijos de Bani, Mesulán, Malún, Adaía, Hasub, Seal y Ramot. De los hijos de Pat Moad, Abna, Kelal, Baanía, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés. De los hijos de Arín, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De los hijos de Hasum, Matenai, Matata, Sadat, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Anran, Uel, Manaía, Bedías, Keluri, Manías, Meromot, Eliasib, Matanías, Matenai, Haasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaya, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azrael, Selemías, Seramías, Salún, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sadad, Sabina, Jadúa, Joel y Manía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Iglesia, lo que podemos encontrar al final de todo esto es que la santidad no se logra a la ligera. Requiere un examen meticuloso y esto demanda tiempo. La palabra del Señor dice: examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay mi camino de perversidad y límpiame. El Señor tiene que examinarnos a nosotros y eso toma tiempo. Aunque el pueblo había gritado a gran voz de que obedecerían y había mostrado en ese momento profunda sensatez, alguien de la multitud, probablemente entre el liderazgo, reconoció el problema y era demasiado grande. Eran muchos los casos que habían que tratar y además el clima no estaba ayudando. Así que resolvieron que no podrían tratarlo de manera apresurada. Es que así es con el pecado. El pecado no se puede tomar a la ligera, requiere tiempo.
Restaurar a una persona que ha pecado implica tiempo. Eso no se hace de la noche a la mañana. Implica esfuerzo, demanda tiempo. Así que resolvieron que esto no se haría de manera apresurada, en un día o dos, sino que dejaron que el proceso fuera estructurado y se manejarían los casos de una manera particular. Cada caso es particular. Así que había que aplicar justicia y equidad. Así que Esdras estuvo de acuerdo y designó a un consejo de líderes y de jefes de familia y juntos establecieron ese tribunal que investigaría cada caso de manera particular, apoyados por los ancianos y por los jueces de cada ciudad. Esa fue la estructura. Y eso tomó un periodo de más o menos 3 meses completos. 3 meses tratando el asunto. Desde el mes 10º hasta el primer mes del año siguiente. Y esto nos enseña, mis amados hermanos, que el verdadero arrepentimiento no es un evento de un solo día en el altar. El verdadero arrepentimiento no es un evento de un solo día en el altar. Es un proceso continuo, sistemático y transparente en el que nos sometemos a la palabra de Dios, a la autoridad de la iglesia para garantizar que el pecado sea tratado desde la raíz. Iglesia, eso lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Proceso de disciplina se hace con la iglesia. Todos estamos involucrados y lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuando alguien está en disciplina, toda la iglesia está en disciplina. Todos nosotros nos volcamos a la persona para ayudarla a restaurar. Es la responsabilidad de todos nosotros, es lo que el pueblo está haciendo. Y puede que haya personas que se opongan. Habrá personas que se opondrán. En este caso ocurrió. Inclusive eran sacerdotes, levitas. Se opusieron a esto. Pero esto no debe evitar que se haga lo que se tiene que hacer. De hecho, es bien interesante que los nombres de ellos queden registrados para vergüenza de estos al no someterse a la palabra de Dios. Pero el pecado, mis amados hermanos, nos muestra que no se hace acepción de personas y el juicio de Dios tiene que comenzar, como dice la palabra, por la casa de Dios. El pasaje nos muestra que esto fue complicado, tedioso, fue una larga lista de nombres, de esos que a veces no nos gusta leer, de esas listas interminables de nombres impronunciables en las escrituras. Pero la intención, mis amados hermanos, en cuanto a esto es mostrarnos que una investigación rigurosa y que no se quitó a nadie de la lista. Estaban desde los sacerdotes. Los líderes espirituales son los primeros responsables. Y esta lista que encontramos registra más o menos a 113 personas que fueron declarados culpables del pecado. 113 personas de todo el pueblo. Lo más alarmante es que esta lista la encabezan los líderes espirituales, sacerdotes, levitas, porteros, cantores. Iglesia, el pecado, no importa de quién sea, tiene que ser tratado. Y eso implica a los líderes. Eso nos incluye a nosotros. No podemos tratar nuestro pecado a la ligera. La palabra del Señor por eso llama a los ancianos a que sean irreprensibles. Eso implica cómo estamos tratando nosotros con el pecado. Esdras 2 precisamente nos muestra que los sacerdotes estaban en este final de la lista, eran los que llegaron primero. Y aquí se registra el pecado de estos y la lista inicia con esos 17 sacerdotes, 10 levitas, cantores y porteros. Los líderes espirituales de la nación que debían custodiar la santidad del pueblo, fueron los primeros en corromperse y eran los primeros que necesitaban ser tratados. Y no solamente tuvieron que despedir a sus mujeres, tuvieron que presentar un sacrificio y una ofrenda por la culpa para expiar la ofensa que habían cometido. Mis amados hermanos, esto nos enseña que el pecado no hace excepción de personas y que el juicio debe empezar, como lo dice la palabra del Señor, por la casa del Señor. Hermanos, pensemos por un momento en esto también. ¿Te imaginas estar en la lista de Esdras 10? Lo vergonzoso que debería ser esto. Que Dios haya ordenado escribir tus pecados en la palabra para que fuera evidente, para mostrar el fracaso moral. Yo creo que ese pensamiento debería producirnos escalofríos. Debería hacernos temblar, mis amados hermanos, pero la Biblia nos enseña claramente que aunque nuestros pecados no estén colocados aquí en las páginas de las Escrituras para que lo leamos, todos nosotros tenemos que dar cuentas ante el Señor.
La palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 10 de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tendremos que rendir cuentas por cada una de las cosas que hayamos hecho, por todo lo que hayamos dicho. No hay nada oculto que el Señor no vaya a manifestar de cómo vivimos nuestra vida. Y si nuestro arrepentimiento fue de labios para afuera o si hubo frutos dignos de arrepentimiento. Pero iglesia, hay esperanza para nosotros. De la misma forma que había esperanza para Israel, hay esperanza para nosotros. Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Si vamos a Cristo en obediencia a la cruz y pedimos perdón por nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que tenemos esperanza. Iglesia, este pasaje no termina con una gran fiesta, no termina con abrazos, no termina con cánticos, no termina con emoción, termina con dolor, termina con un costo amargo para la purificación de este pueblo. Imagínense tener que despedir a estas mujeres con sus hijos, porque el pecado no es sin culpables, el pecado no es sin víctimas. El verdadero arrepentimiento lleva frutos que nos motiva a la acción y es la única forma concreta de esperar la restauración. Y este pasaje termina de una manera dolorosa, con la expectativa de que se necesita algo más, que se necesita algo más grande. Se necesita un verdadero restaurador. Se necesita alguien que nos ayude a enfrentar con nuestro pecado. Y el Espíritu Santo hoy nos demanda a nosotros una respuesta, iglesia. Esta historia de Esdras no es solamente un relato que debe llenarnos de conocimiento y de información. No, hermanos, debe llevarnos a ver nuestra propia condición delante del Dios Santo al cual nosotros estamos, delante de quien nosotros estamos. Iglesia, este pasaje es una seria advertencia. Iglesia, nosotros somos sacerdotes santos del pueblo de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No podemos tolerar el pecado en medio nuestro. Tenemos que tratarlo. Y el pecado nunca es privado, siempre nos afectará. Cuando un creyente peca y no se arrepiente con dolor genuino, afectará, debilitará y contaminará a toda la iglesia, como estaba sucediendo con el pueblo de Israel. El pecado siempre trae dolor, siempre trae división, socava el testimonio del cuerpo de Cristo en el mundo. Puede que nuestro pecado no sea tan escandaloso como el que en muchas ocasiones pareciera que se ve, pero eso está afectando nuestro testimonio. Puede que no podamos ser sal y luz precisamente porque no hemos tratado con nuestro pecado como deberíamos tratarlo. Pero como les digo, hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Ese arrepentimiento que restaura, y ese arrepentimiento exige dolor profundo, exige confesión sincera, exige obediencia radical. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Significa, iglesia, que con fidelidad nos vamos a tomar en serio las palabras del Señor, tomaremos decisiones por difíciles que parezcan y demostraremos que valoramos muy por encima a nuestro Dios que el placer temporal del pecado. Recuerden lo que dice Jesús en el sermón, en el Evangelio. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. No te está diciendo que lo hagas literalmente. Esta mañana hablábamos con los hombres hablando acerca de la disciplina de la lengua. El escritor daba el ejemplo del pasaje de Isaías 6. Cuando Isaías es confrontado con la presencia de Dios y ve su propio pecado, dice la palabra del Señor que un ángel del Señor tomó un carbón encendido y lo puso en sus labios para purificar sus palabras. Y me encanta como lo dice R.C. Sproul. Ese carbón encendido achicharrando los labios, el sonido y el olor de la carne quemada. Eso no es literal. Implica que hay una transformación, que hubo un cambio en su vida.
Mis amados hermanos, así tenemos que hacer nosotros con el Señor cuando enfrentamos el pecado. ¿Qué es aquello de lo cual tú tienes que separarte? ¿Qué es aquello de lo cual tú tienes que apartarte? ¿Qué es aquello que tú tienes que dejar? ¿Qué es aquello que tú tienes que tratar de manera severa y estricta? ¿Es tu ojo? ¿Es tu mano? ¿Es tu pie? ¿Es una relación que te aleja de Cristo? Si es así, córtalo, sácalo, quítalo de ti, termina esa relación. Si es un negocio que está exigiendo prácticas corruptas de tu parte, renuncia. Si es algo que te está alejando de la presencia del Señor, sácalo delante de ti. Quítalo, toma una decisión radical. Recuerda, mejor es entrar en la vida cojos, mancos y tuertos que ser arrojados todos nosotros al fuego eterno. Toma una decisión radical. Eso fue lo que implicó para Esdras y para el pueblo separarse de sus mujeres. Históricamente este texto sirvió y sirve como una solemne advertencia para los creyentes también acerca de unirse en yugo desigual y mezclarse con aquellos que se oponen diametralmente a la voluntad de Dios. No puedes mezclar tu adoración, la adoración al Rey de Reyes, con el amor a los ídolos del mundo. No lo puedes hacer. El Nuevo Testamento, este mandato que Pablo establece, no implica el divorcio también. Porque muchas personas podrían decir, bueno, lo mejor entonces es separarnos. Pablo aclara eso cuando habla acerca del divorcio. Si un creyente incrédulo consiste en vivir con un creyente, perdón, una persona incrédula, un cónyuge incrédulo, consiste en vivir con un creyente, no debe separarse. En el Nuevo Testamento la visión es otra. Jamás debemos comprometer nuestro andar cristiano con alianzas matrimoniales que sean contrarias a la palabra del Señor. Pero si tú estás casado con un no creyente y él consiste en vivir contigo, no te separes. Eso no se aplica allí, en lo que está pasando con Esdras. Pero si en cambio tú como creyente en este momento tienes que tomar una decisión y eso implica una alianza que va a afectar tu caminar con el Señor, tu servicio en la obra, tu fe, apártate de. No te unas en yugo desigual, no afectes tu santidad. Si hoy estás sentado lidiando con algún pecado oculto, iglesia también, con alguna adicción, con algún rencor, llevando una doble vida, recuerda la restauración bíblica, como lo dice la palabra del Señor en los versículos 13 al 17. Implica esfuerzo, implica dedicación, implica confesar tu pecado, implica exponer el problema y aceptar valientemente la rendición de cuentas dentro de la iglesia, apoyarte en la iglesia y en los líderes. Tú no puedes tratar con tu pecado a solas. No puedes pensar que el tiempo y posponer las cosas harán que ya tu pecado no te afecte. No, no lo puedes hacer. Necesitas ayuda, necesitas ayuda. Y finalmente, si estás sin Cristo en esta mañana, si estás sin Cristo, si no has entregado tu vida al Señor, recuerda lo que dice la palabra. Hay esperanza. Entiende que desobedecer al Señor y tratar de vivir tu vida en tus propios términos e ignorar la ley del Señor es jugar un juego que nunca ganarás. Cada acto de desobediencia te está alejando más y más de su voluntad y te sume en un ciclo de derrota espiritual, de dolor y de ruina. Y si hoy no hay un arrepentimiento genuino en tu vida, por amor a Dios, déjame preguntarte, ¿cómo vas a enfrentar el día del juicio cuando el Dios Santo te llame a su presencia y te pida cuentas? ¿Cómo vas a hacer? Tu nombre podría estar encabezando la lista de la condenación eterna. Pero hay buenas noticias para ti. Porque quienes están encadenados por el pecado y destinados a la ira pueden ser libres, perdonados y limpiados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. En este pasaje, lo primero que hicieron los sacerdotes fue ofrecer un carnero para expiar, para satisfacer la ira de Dios por la culpa. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos a Cristo que se ofreció a sí mismo como un cordero que quita el pecado del mundo. Él se encarnó y fue a la cruz para que tú y yo no tuviéramos que estar en la lista de los condenados. Cristo obedeció completamente y a la perfección lo que cada uno de nosotros como seres humanos éramos incapaces de obedecer. Él ofreció su propia vida como un sacrificio perfecto una vez y para siempre, y por medio del arrepentimiento y la fe y su obra en la cruz, Él ha abierto un camino para llevarnos de la esclavitud del pecado y trasladarnos a la gloria del Dios eterno. Así que si estás hoy aquí
y no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, si no has ido a Él en arrepentimiento y fe, debes saber que tarde o temprano, debes saber que nunca es muy temprano para confesar tus pecados, pero un día será demasiado tarde. Muchos, después de escuchar estas invitaciones al arrepentimiento, prefieren quedarse, prefieren ignorar el pecado, pero habrá unas consecuencias terribles si no lo haces. Hoy Dios te llama a confesar tu pecado, a ir a Él en arrepentimiento y fe, y hacer como dijo Secanías, entender que aún hay esperanza para ti. La invitación es clara hoy. Ven a Cristo. No pongas más excusas, confiesa tus pecados. No trates de justificar tu pecado. Necesitas abandonar todo aquello que ofende a Dios y reconciliarte por medio del sacrificio de Cristo. Ríndete a su señorío. Pídele perdón y vuelve a adorarle. Hay gracia, hay perdón y hay una nueva vida en la cruz. Hoy es el día, iglesia, de postrarnos, de llorar nuestro pecado, de confesar a Dios nuestras faltas sin excusas y de hacer como Secanías le dijo a Esdras: levántate, esfuérzate y pon manos a la obra. El arrepentimiento que restaura, iglesia, exige dolor profundo, confesión sincera y obediencia radical. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir un arrepentimiento genuino y que nos ayude a poder vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Iglesia, vamos a orar en esta mañana. Señor, hoy queremos darte gracias por ayudarnos a comprender lo que implica nuestra restauración espiritual, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento en donde nosotros confesamos nuestro pecado, en donde nosotros reconocemos nuestra falta, donde expresamos el dolor sincero y obedecemos a lo que nos señalas en tu palabra. Y no lo hacemos por nuestros méritos. Hoy como iglesia entendemos que esto es por los méritos de Cristo, que se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, ofrenda y sacrificio vivo por nosotros. Señor, ayúdanos para que como iglesia tratemos con el pecado de forma particular y de forma comunal, Señor, como lo hizo el pueblo de Israel. Que podamos vivir esas vidas santas que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Apartados del pecado, viviendo en santidad delante de ti. Oh Señor, gracias por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es quien posibilita hoy nuestra entrada al reino. Señor, ayúdanos, Señor, porque hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para tu pueblo. Hay esperanza para tus hijos. Hay esperanza para la iglesia. Por eso venimos a ti en arrepentimiento y fe. Por eso hoy confesamos nuestros pecados. Por eso hoy decidimos, Señor, apartarnos, Señor, y tomar decisiones radicales. Y no sea solamente el impulso, Señor, de un momento emotivo, Señor, sino que sea realmente la convicción que sintamos en nuestro interior por tu Espíritu Santo, por tu palabra redarguyéndonos. Que tu palabra, que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y discierne las intenciones y las motivaciones del corazón, Señor, que ella penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos ayude a poder ver nuestro pecado y nuestra maldad. No lo haremos completamente, Señor, pero sabemos que lo podemos hacer sinceramente, para tu gloria y para tu honra. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.